Para allá 53 a Sinu. Escuchad, prestad oído. Deuteronomio 32, 1 al 52. Este pasaje es el Padre hablando a través del profeta a sus hijos rebeldes. Es una declaración de eterna fidelidad del Eterno al pacto que hizo con su pueblo. En el versículo 1 pone como testigos al cielo y a la tierra. El salmista David, en el versículo 19, decía que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos, que un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, son testigos fieles de la gloria del Padre. Notemos en este pasaje de Deuteronomio 32 que habla de los cielos como firmamento, como cosa creada, no habla de la morada del Padre. Asimismo también pone la tierra. Otros profetas también la han citado como testigo. Por ejemplo, Miqueas 6:2 dice: Oíd montes la acusación del Señor, y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entabló juicio. El versículo 2 habla de un fluir: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grava y como las gotas sobre la hierba. Propio de quien está hablando desde el Espíritu, habla de lluvia, de rocío, de llovizna, habla de gotas, en definitiva, habla de agua, de fluir constante y abundante, que bendice la tierra. Así bendice nuestra tierra que somos nosotros mismos. Su palabra, su instrucción, y cuando es oída y puesta por obra, fructifica. El Salmo 1 dice que aquel que se deleita en su palabra y medita en ella día y noche, es bienaventurado, y lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. En Hebreos 6:7 dice: porque la tierra bebe de la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos los cuales es labrado, recibe bendición de Dios. Eso es lo que Moisés quería decir en este versículo. Escuchen este fluir, que es vida y bendición para sus tierras, para ustedes mismos, porque es el Padre hablando a través de mí. Esto es confirmado en el versículo 3: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Si bien el título dice el cántico de Moisés, aquí deja claro que es Dios quien habla a través de él, y es a Dios a quien tienen que darle gloria y engrandecer su nombre. El Eterno está a favor de su pueblo. Les dice: presten oído porque no es palabra mía. El Padre les está hablando, les está advirtiendo antes de que suceda lo inevitable, que su justicia se manifieste. Es un cántico de misericordia del Padre a través de Moisés. Es una expresión de su voluntad, porque el nombre de Jehová proclamaré. Quiso decir que de las cualidades y de los atributos del Dios Supremo voy a hablar a viva voz. El versículo 4 nos habla de atributos del Eterno. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Todas estas cualidades no solo nos hablan del Padre, sino también del Hijo, y Yeshua es nuestra roca, el Señor en carne caminando entre nosotros. Roca en hebreo es sur y significa acantilado o montaña que llega a los cielos. Si aplicamos estas cualidades en nuestras vidas, podríamos decir que la Torah viviente, que es Yeshua, nos instruye para caminar en justicia y en la verdad con fidelidad. Él es el único camino, es nombre sobre todo nombre. El versículo 5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Cuando las cualidades mencionadas en el versículo 4, que son la perfección, la justicia, la fidelidad y la verdad, son trastocados, ignorados, cambiados, entendidos erradamente u omitidos, entramos en desobediencia, en rebeldía. Cuando no caminamos en justicia, fidelidad y verdad, el perfecto no mora en nosotros, no dirige nuestras vidas y nos convertimos en corruptos, desconociendo lo que el Padre hizo, tal como se muestra en el versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? Este versículo establece un antes y un después, conociendo al Padre, siendo testigos de tantos milagros.
La necedad del pueblo es comparada con locura, con quien ante tan tamaña muestra de su amor y su fidelidad decide seguir en su tosudez, tras otros dioses y tras los deseos de su propio corazón, desconociendo a su Creador. Versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, pregúntales, le dice Moisés, a la generación que fue liberada de Faraón, que fueron testigos de tantos milagros y señales, aquellos a los cuales les llevé el pacto en el Sinaí, ellos darán testimonio. ¿Hay espíritus asignados a las naciones? Claro que sí. Cada espíritu tiene una nación asignada y un territorio de legalidad. De esto es lo que se habla en el versículo 8. Los hijos de los hombres son espíritus asignados a un territorio específico. Por eso estableció los límites de los pueblos. Todos tienen un propósito que colabora con el plan divino. Todos fueron creados y controlados por Jehová. Pero Israel lo tomó para sí, tal como dice en el versículo 9, y no ha desistido de su pueblo escogido. Entendemos ahora que Israel lo apartó para él en medio de las naciones. El versículo 10 dice, nos narra que a este Israel es el cual el Padre guió y cuidó en el desierto, trajo hacia él y lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo, como la pequeña que se refleja en su mirada. Así amorosamente cerca está el Padre con su pueblo, cuidando, defendiendo, protegiendo esa imagen que se refleja en su pupila. Esa imagen somos cada uno de nosotros, cuando Él nos mira y se deleita. El versículo 11 usa como ejemplo al águila enseñando a volar a sus polluelos. El polluelo cae tratando de volar. La madre espera un momento y se abalanza sobre su cría con las alas extendidas, atajando al polluelo en su lomo. El insistente amor del padre enseñando a sus hijos a andar en las alturas. Cuando uno cae, esa balanza sobre él y lo vuelve a subir a las alturas una y otra vez, hasta que aprende a mantener el vuelo en lo alto. El Eterno instruye cómo hacerlo, con amor paciente y constante. Jehová, dice el versículo 12, solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. El Eterno es quien los guió en el desierto, su pueblo es solo suyo, solo a él le pertenece, y solo él debe llevarse la gloria. Los versículos 13 y 14 describen la tierra prometida, lo maravillosa que era, los mejores lugares, los mejores rebaños, la tierra fructífera. Pero Israel se sació y se apartó del Eterno, engordó Jesurún, dice, y tiró coces, se inclinó ante otros dioses, por eso te cubriste de grasa, debido a la altivez de su corazón y a su autosuficiencia. Despreciaron a la única fuente de salvación y bendición, y la roca es Yeshua. Esto sucede hoy en día, y a medida que avanzan los días y que avanzan los tiempos, este rechazo se agudiza. En los versículos 16 al 19, describe hasta qué punto su pueblo no solo lo olvidó, sino que lo provocó a celos, haciéndolo enojar con dioses ajenos, con adoración a demonios, con abominaciones y hechicerías, con el uso indebido a la luz de la Torá, con egolatría. En el versículo 18 les dice que olvidaron a quien los creó y cuidó, y esto traería consecuencias. El Padre les daría la espalda, se apartaría de ellos debido a su corazón infiel, a su corazón dividido, inclinado a idolatría, egolatría y abominaciones. Esconder de ellos su rostro es dejar de estar a favor de su pueblo. Los dejaría a su suerte y a sus elecciones y malos caminos. No se puede servir a Dios y a la vez hacer la vida que nos plazca. La libertad a la que hemos sido llamados es la libertad que proviene de la obediencia a sus instrucciones y de hacer su voluntad. A partir del versículo 21 vemos las consecuencias de la infidelidad del pueblo del Eterno, la pérdida de su identidad como tal, ya que serían mezclados con el pueblo asirio debido a la ira encendida del Eterno. En el versículo 23 hay una verdad profunda que tira por tierra, que Dios no produce ni causa calamidades porque Él es amor. Esto no es así.
Hay muchos pasajes en su palabra que hablan de lo que le sucede a los que se rebelan contra él. Los siguientes versículos los describen: hambre, enfermedades, invasión de animales peligrosos, atacados por sus enemigos, las personas morirán de miedo. Esto también es parte de la justicia de Dios. No es pasar por alto la rebelión y el pecado. El Padre no hace eso. Ambos tienen consecuencias. Aquí en estos versículos vemos que las maldiciones de la desobediencia no han caducado. Del versículo 26 al 28, el Padre les trae a memoria sus palabras, que los esparciría lejos y los eliminaría, pero no lo hizo, para que los enemigos de Israel no se envanezcan y se crean poderosos. El Padre castiga la infidelidad y disciplina para que su pueblo se vuelva a Él, y también demuestra al resto de las naciones que Él es el único poderoso y santo, y que toma las naciones enemigas como herramientas para sus propósitos con su pueblo. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregando? Dejando en claro también que no es la misma roca la que sostiene a Israel y la que sostiene a sus enemigos. En los versículos que siguen, claro está que las bendiciones que también son para su pueblo no las disfrutarán los enemigos, sino que el destino que les espera es el mismo de Sodoma y Gomorra. La tierra no producirá, los ganados no se multiplicarán, con el tiempo todo se volverá estéril y sin vida. Esto sucede hasta el día de hoy. Cuando su pueblo no está en la tierra que les pertenece, la misma no produce el disfrute para los enemigos de Israel. Esto también es manifestación de su justicia, la misma justicia que gobierna desde Génesis a Apocalipsis, la misma justicia que llevó a Yeshua a morir por nosotros. Esta justicia conforme a su voluntad sigue vigente y hoy más vigente que nunca. Justicia conforme a su misericordia, justicia que trasciende generaciones y tiempos, que va acompañado con amor. Justicia es aquella en la cual el Padre que nos ama y que nos tiene misericordia nos lleva en justicia. Lejos está el pensar errado de que Dios es amor y que por lo tanto no disciplina. Si vamos a Apocalipsis 15, vemos el derramamiento de las copas de la ira de Dios sobre el mundo y sobre su pueblo rebelde que no se han vuelto a Él. Los fieles cantaban el cántico de Moisés, cántico de victoria, de exaltación al Eterno por su santidad, su justicia, sus obras maravillosas. Los creyentes en el Mesías tendrán un juicio diferente al de los incrédulos. Los incrédulos no sufriremos destrucción como los creyentes, perdón, no sufriremos destrucción como los incrédulos, sino que seremos pesados, serán pesadas nuestras obras y nuestro trabajo de amor por Él. Aquí también obra la justicia. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todo se trata de Él. La obediencia trae frutos de justicia. Si lo amo, obedezco. Justicia es mishpat. Ese será el juicio que enfrentaremos los creyentes en el Mesías Yeshua. No recibiremos condenación por la obra del Mesías en el madero, sino que será un juicio de recompensa conforme a nuestro amor y obediencia. El versículo 34 en adelante nos muestra el destino de los enemigos de Israel. Hay una venganza ya preparada y guardada por el Eterno para cuando llegue el tiempo del castigo, dejando claro en el versículo 35 que solo a Él le pertenece la venganza y el pago y la recompensa. El Padre mismo se hará cargo de los enemigos de Israel, para que cese el hostigamiento sobre su pueblo y los protegerá. De eso se trata la venganza. El versículo 36 habla de esta protección cuando dice que Jehová juzgará a su pueblo, el Padre mostrará compasión. Eso significa su arrepentimiento direccionará la ira que tenía hacia su pueblo, hacia sus enemigos. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. En ese momento será cuando su pueblo vuelva en sí, al darse cuenta que vive en esclavitud, porque se han alejado de su Creador. Por lo tanto, se ven abandonados a su suerte. Entendieron aquello que se les pregunta en los versículos 37 y 38. Sus dioses no tienen poder, no es la roca de su salvación, no sirvieron los sacrificios ni al rendir su vida a ellos. A Dios les estamos, ¿A qué Dios le estamos rindiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra atención?
por encima del verdadero Dios. ¿En qué o en quién estamos depositando nuestra confianza? En los versículos 39 al 42 se marca la diferencia entre los que siguen confiando en sus caminos y los que han vuelto su corazón al Padre. Es una descripción del poder y la autoridad del único Dios verdadero. El versículo 43, según los rollos del mar muerto, dicen textualmente: oh cielos, regocijaos en él. Inclínate ante él todos los hijos de lo divino, oh naciones, regocijaos con su pueblo y que todos los ángeles de lo divino se fortalezcan en él. Vengan aquellos que lo rechazan y él limpiará la tierra de su pueblo. Entonces todos debemos inclinarnos a él. Nadie es Dios más que nuestro Dios y el único que puede rescatar y salvar a su pueblo es Él. Moisés aconseja seguir estas instrucciones, ya que de esto depende la vida misma del pueblo del Eterno. Todo lo que había hablado anteriormente era verdadero y se podía comprobar fehacientemente. Esto sigue vigente, pero se ha tomado en forma negativa, incluso se ha negado o tenido como obsoleto. Es tiempo de volver al Padre. Es tiempo de volver al Padre. Porque estamos hablando del mismo Dios de Moisés y de nosotros que somos su pueblo. El Mesías vino a rescatar lo que se había perdido. El Padre puso delante nuestro la vida, que es Yeshua, y la muerte. Estamos en un tiempo crucial de búsqueda y de vuelta del corazón al Padre, al Shaddai, al Dios de la montaña, a través del Mesías sacrificado en el madero y resucitado en gloria. Hoy es el día del arrepentimiento, de la salvación. Hoy es el día de la oportunidad. El versículo 50 es profundo, siendo simple, y nos permite meditar en nuestras vidas. Muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Si ven aquí habla de su muerte física natural, meditemos en esto. Subamos al monte donde está el Dios de la montaña, el Shaddai, y que nuestra vieja manera de vivir muera allí, y seamos unidos al pueblo que lo ama como tantos otros que han muerto y son parte de ese pueblo adorador en espíritu y de verdad. Es tiempo de volverse al Padre. Es tiempo de volverse mediante el Hijo para que more en nosotros el Espíritu Santo y volvamos a nacer del agua y del Espíritu, a la nueva vida que Él tiene preparado para los que le aman. El cántico de Moisés. El cántico de Moisés es para nosotros, es para su pueblo. En Apocalipsis 15 habla de este cántico. Versículo Apocalipsis 15, versículo 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de todos los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este cántico es para nosotros, nosotros somos su pueblo. Apocalipsis 15, como lo leí, lo cita, y es un cántico de victoria y de gozo de sus hijos hacia su Padre. Este cántico está vigente como toda la Torá, desde Génesis a Apocalipsis. Yeshua, de Padre no humano, el mediador perfecto porque no cometió pecado. Su perfección fue suficiente para satisfacer la perfecta justicia del Padre. Yeshua, el que vino a salvar lo que se había perdido, el gran sumo sacerdote. El fiador de un mejor pacto es a quien necesitamos para llegar al Padre, es en quien debemos creer. Cree en el Mesías Yeshua y serán salvos tú y tu casa.